Esta que van a escuchar es una frase de la historia y para la historia. Elemental, querido Watson. Pero creo que hoy, con permiso de Holmes, vamos a cambiar un poco la copla, porque no es tan elemental. No tan elemental. ¿Cómo ser Sherlock Holmes? Está al alcance de todos. ¿Puede Capitán ser un Sherlock Holmes de pacotilla o no? Hombre, no sé, a tanto no llego, pero a veces veo series e intuyo muchas cosas, y me adelanto a la resolución, a veces. Me da a mí que no. Nuestro próximo... tú. Sin tensiones, sin tensiones. Nuestro próximo invitado nos da las claves para imitar al detective más famoso de la literatura. Lo hace en un libro que acaba de publicar, en el que estudia los métodos de este maestro de la deducción. El libro lo ha escrito Daniel Tubau y ya que está por aquí, pues le saludo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. No Hola, tan Javier. elemental. Por el título de tu libro parece que das a entender que no es tan fácil ver lo que veía Sherlock Holmes, aunque él dijese una y otra vez eso de elemental. No era tan sencillo. Sí, exactamente. Bueno, una curiosidad es que él no dijo nunca no tan elemental, querido Watson. Digo, tan elemental, querido Watson, perdón. Ajá. Porque no aparece en ninguna de las novelas ni cuentos del detective, sino que es una frase que procede de las películas que se hicieron después. Amigo. Decía de vez en cuando elemental, pero nunca dijo la frase completa y tal, ¿no? De elemental, querido Watson. Pues sí que empezamos bien. Ha pasado la historia, pero no. Desmontando no está ahí, el ¿no? mito. Exactamente, ¿no? Pero bueno, sí, exactamente. No es tan elemental conseguir ser como Sherlock Holmes porque realmente su manera de descifrar la realidad, de ver los signos y las señales que otras personas no somos capaces de ver, pues requiere ciertas habilidades, ciertos estudios, ciertas prácticas, y en este libro pues intento contar muchas de ellas. O sea que el personaje nunca dijo eso, que tenía un punto chulito ese del elemental, claro, que Watson. suena como un poquito... Qué bobo eres, qué bueno, tonto, atontado, mira Watson, si esto... eres un torpe, Watson. Exactamente. Él siempre trataba con un poco de desprecio a Watson, ¿no? Y muchas veces le dice, pero Watson, mire, ¿no? Porque precisamente le explica, usted mira pero no ve. Yo, sin embargo, veo las cosas que están delante de usted, pero que usted no las advierte, ¿no? Pero están ahí. Simplemente hay que saber mirarlas, ¿no? Que es lo que nos... Es que si no, las novelas se llamarían Watson y no se llamarían Sherlock Holmes. Entonces, ¿quién es el prota? Pues Holmes. ¿Has descubierto a un nuevo Sherlock Holmes o no? He descubierto en parte, sí. Yo soy aficionado a Sherlock Holmes desde pequeño, desde la infancia, al empezar a leer sus historias, como cuento al principio del libro, pues me fascinaron. Y ya me acuerdo de, como a los 14 o 15 años, llevar una libreta en la que eran los métodos de Sherlock Holmes. Y ahí me iba apuntando las cosas que él hacía para ver la realidad, y yo intentaba imitarlo, ¿no? Intentaba ver cómo podía yo... adivinar lo que los demás pensaban, deducir cosas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que fue un proyecto, este libro, que a lo mejor pues lleva 30 años, así, ¿no? Y he ido avanzando, he ido haciendo versiones, y al escribir el libro, sí, efectivamente, en parte he recuperado a ese Sherlock Holmes que ya conocía, y en gran parte he encontrado muchísimas cosas que ni yo mismo me imaginaba, pero la investigación me ha llevado a ella, ¿no? Pero ¿podemos hablar de método en la investigación o estamos ante un personaje en el que la intuición, la capacidad de captar detalles que otros no captan es lo que marca la diferencia? Sí, bueno, pues precisamente un poco, por un lado... El método de Sherlock Holmes, la primera cosa es que son los métodos. Una de las conclusiones clarísimas es que no tiene un único método, sino que tiene muchos métodos. Dentro de esos métodos, como tú decías, está la deducción, la inducción, el método inductivo, lo cuento en el libro. Otro que se llama la abducción, pero que no tiene que ver con que te secuestre un marciano, es otra cosa. Tiene el mismo nombre y induce a cierta confusión, pero no es lo mismo. Y después, lo que comento de la intuición. La intuición, precisamente, es una de las cosas con las que hay que tener cuidado. Precisamente, si una cosa se aprende en este libro y se aprende con Holmes, es a tener mucho cuidado con ese pensamiento intuitivo que todos creemos que lo tenemos estupendo y que no enseguida captamos y que no nos todo, falla nunca. Y que no nos falla nunca, y que hemos visto a la mujer de nuestra vida de un vistazo, y que todas estas cosas y tal. Y es muy poco fiable. Realmente la intuición nos sirve en el 80 o 90% de las situaciones, pero en situaciones nuevas, que son las que se ocupa Sherlock Holmes, casos criminales raros, etcétera, ahí ya no funciona. A no ser que sea una intuición como la de Holmes, entrenada. Una intuición muy entrenada. Decir, ¿no? que la intuición que funciona viene, supongo, del manejo inconsciente de muchas experiencias y de mucha información, ¿no? Exactamente. Sherlock Holmes, precisamente, una de las... Él exclama en una ocasión, dice... datos, necesito datos, no puedo construir ladrillos sin arcilla, ¿no? O sea, realmente los datos son fundamentales. Él empieza sus casos
ya interrogando a sus testigos. Llegan sus clientes, les hace un interrogatorio tremendo donde saca un montón de información, después va a la escena del crimen, por eso es un precursor, como cuento en el libro, de toda la ciencia forense y de todas las series como CSI, etcétera, ¿no? Donde descubre pisadas, huellas, todo tipo de detalles que la policía normalmente destroza. Cuando llega la policía, antes que Sherlock Holmes, él llega, dice, ¿qué ha pasado por aquí? Una tribu de elefantes porque lo han destrozado todo. No queda ya nada que averiguar, ¿no? Y sí, exactamente lo que tú dices, es un conocimiento también de lectura desde todos los anales criminales, etcétera, que le permite que esa intuición que nos parece milagrosa, en realidad pues tiene un fondo detrás de efectivamente de mucho trabajo y de mucha dedicación, ¿no? ¿Y todo siempre significa algo para Holmes o qué papel juega la chiripa en todo esto? Pues prácticamente casi siempre todo significa algo, es difícil. Yo defino claramente, yo creo que si una cosa podría definir a Sherlock Holmes muy claramente sería que es un lector de todo, no es un lector de libros, sino que es un lector de toda la realidad. Todo el mundo es un libro que él va leyendo y de la chiripa en algún cuento sí que juega un papel, ¿no? Hay algún momento en el que puramente por azar algo se descubre, pero yo creo que son 2 o 3 casos en los 56 cuentos y 4 novelas de Sherlock Holmes. Normalmente siempre él llega a ello porque ha investigado, ¿no? Vamos a escuchar, aunque solo sirva de ejemplo, vamos a escuchar las lecciones del propio Holmes a su ayudante Watson. ¿Ese hombre vino a verle a usted? ¿Qué clase de hombre cree que es? Descríbamelo partiendo de este bastón y utilizando nuestro método de observación elemental. Diría que el doctor Mortimer es un hombre de éxito, muy estimado. Bien, excelente. Añadiría que la mayoría de sus visitas las hace a pie, porque la contera está muy desgastada. Muy lógico. Veamos la inscripción. De sus amigos del CCH. Quizá tenga algo que ver con la caza. ¿De veras, Watson? Ha logrado superarse. ¿Se me ha escapado algo? Casi todo, mi querido amigo. Bueno, esta es una escena de la peli Sherlock Holmes y el perro de los Baskerville. Watson no ha dado una. Vamos a ver qué le dice a Sherlock de una persona a su bastón. Aquí lo tienen. Un regalo a un doctor suele proceder de un hospital y no de un club de caza. Si la letra H corresponde a hospital, entonces con las 2 Cs tendremos evidentemente hospital de Charing Cross. Bueno, puede ser que tenga razón. Además, añadiría que al doctor Mortimer le gusta pasear por el campo y que tiene un perro. ¿Cómo lo sabe? Sencillo. Por las marcas de los dientes, véalas usted mismo. Un perro grande, me parece. Y a menos que me equivoque, el doctor Mortimer vendrá a vernos muy pronto. Tonterías, Holmes, tonterías. ¿Cómo diablos deduce eso? Pues si se ha dejado el bastón, ¿no es lógico pensar que vendrá a buscarlo? El doctor Mortimer, señor. ¡Ay, qué rabia da el Holmes! Da un poquito de rabia, sí, pero, listillo. Pero hay esperanza para los Watson como nosotros. Precisamente un capítulo del libro se llama La educación de John Watson, ¿no? Y precisamente pues consiste en ver si podemos convertirnos en Sherlock Holmes. El propio Watson en parte aprendió. Al principio era muy torpe, pero hay algunos momentos en los que Holmes le dice: felicidades, Watson, está usted brillante esta noche por una tontería que ha descubierto. No creéis que es una gran cosa, ¿no? Nada grande. Pero eso te hace sentir peor todavía cuando te dicen eso, ¿no? Sí. Por una cosa insignificante todavía me dan la enhorabuena. Exacto, pero sí que se puede aprender, digamos, que se puede mejorar y se puede aprender a pensar mejor, que es un poco lo que quiere decir el libro, ¿no? Que el pensamiento Holmes y el pensamiento Watson pues es el pensamiento simple contra el pensamiento sofisticado, elaborado, que consigues ver lo que otros no ven. Y sí que se puede aprender y se puede mejorar y en este camino, ¿no? Oye, antes decías que él era la suma de varios métodos. El deductivo, pues más o menos lo conocemos, pero has hablado de la abducción. Sí, es más difícil de explicar. Pues te toca. Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. En el libro dedico mucho espacio. Vamos a ver si... Pensemos, por ejemplo, hay como 3 métodos en la ciencia, ¿no? La deducción, que más o menos, imaginad que tenemos un saco con judías blancas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nosotros sabemos que ese saco solo tiene judías blancas, ¿no? ¿Vale? Ahora alguien viene y nos dice: tengo en la mano unas judías que he sacado del saco. ¿De qué color son? Como sabemos que todas son blancas, pues blancas. No tenemos ningún problema. Bien. Esa es la deducción. Vamos a ver la inducción, ¿no? La inducción es que vas observando cosas y sacas hipótesis. Imaginad, tenemos el saco de judías blancas y está... pero no sabemos si son blancas. Hemos llegado allí, hemos visto el saco y hemos empezado a sacar judías. Sacamos una blanca, otra blanca, otra blanca. Y cuando hemos sacado 1.500 judías blancas, decimos:
pues serán todas blancas. Debería, pero no estamos seguros. Pudiera ser que al fondo del saco hubiese una negra, no tenemos la garantía. La inducción no nos da una garantía, ¿no? Y la abducción, que es este otro método, que es el que más emplea Holmes, según los expertos, hay más casos de abducción que de cualquiera de los otros dos, consiste en que tú tienes un saco de judías blancas, como en el otro caso, y encuentras unas, pero tú no sabes si son todas blancas. Ahí no lo sabes, ¿no? Sí. Bueno, o sí lo sabes. Imagínate que lo sabes, perfectamente. Sabes que el saco son judías blancas. Y encuentras unas judías blancas en cualquier lugar. Las encuentras y dices, anda, mira, unas judías blancas. Y entonces lanzas una hipótesis. Y dices, he encontrado unas judías blancas. Sé que en ese saco hay judías blancas. Pudiera ser que procedan de ese saco, pero no tiene la garantía. No tiene la garantía exacta como en la deducción, ni tienes esa duda de si en el saco habrá otra judía de otro color. Es como una... Ves que es un poco diferente de la inducción. La inducción observa muchos casos, ves que siempre sale el sol y piensas que mañana saldrá el sol, ¿no? Pero hoy mismo, a lo mejor ahora el sol ya no existe. Sabéis que tarda la luz del sol 8 minutos en llegar. A lo mejor se ha extinguido el sol y nos enteramos dentro de 6 o 7 minutos. No sé. ¿Y qué hacemos en mi caso? Que desde que has dicho judía solo estoy pensando en una fabada. En una fabada, y ya me quedaba ahí dándole vueltas. ¿Tengo solución, doctor, o es imposible? La próxima vez pondré otro ejemplo, que sea menos comestible. Sí, claro, que a estas horas... Bueno, aunque solo sea también para ir despidiendo la charla, el cine y la tele han dado vida a muchos Sherlock Holmes en más de una ocasión. Estos son solo algunos ejemplos. I have a request. Someone I want to see. Sherlock Holmes. Esta es la peli de Robert Downey Jr., de Jude Law, pero hay más. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué crees? Diría que detective privado. Cuando la policía está perdida, me consulta. Que sería la serie de la BBC Sherlock, con gran éxito de crítica y público, exportado a más de 150 países. ¿Tú tienes algún Sherlock favorito de todos los que conocemos por el cine y las series? ¿O? Pues hombre, tengo alguno, pero yo diría que habría que elogiar esta serie, la serie de la BBC, Sherlock. Yo creo que es una actualización, Sherlock es en nuestra época, y yo creo que está realmente bien. Está muy bien adaptado, a pesar de ser, en vez de la era victoriana, en la nuestra, es muy fiel. Los fans de Sherlock Holmes estaban muy contentos con cómo se ha hecho. Bien. Lo último que te voy a pedir, para finalizar, queremos comprobar si eres un buen discípulo de Holmes. Uy, no sé si llego. Seré un Watson a lo mejor. Ya verás cómo sí. Te vamos a formular la pregunta que lanzas en la contraportada del libro, de No tan elemental, y nos vas diciendo. Observa a tu alrededor qué es lo que ves. Y lo que te pedimos es que nos puedas decir algo de la personalidad de los que estamos aquí, o capitán que está en la distancia, de las circunstancias de la gente que estamos a tu alrededor en estos momentos, como si fueras Holmes. Pues te podría decir es una pregunta difícil, pero vamos, te podría decir de Javier Capitán, por ejemplo, te podría decir bastantes cosas, ¿no? Te podría decir que es una persona muy trabajadora, que seguramente... Cuando trabaja en equipo es muy respetuosa con las personas que trabajan para él y que le proporcionan ideas. Creo que a veces no se atreve, a veces no está de acuerdo con algo que le dicen, pero no se atreve a decirlo por su educación, ¿no? Evidentemente. Sí. Ahora le pregunto a Capi si hacerlo. Sigue. No, bueno... Puedo contar el truco si queréis, sin ningún problema. Sí, bueno, cuéntalo, pero luego voy yo. Cuenta el truco si quieres. A ti yo no te sabría decir. Ah, claro, pero es que esa es la otra parte. Cuenta el truco si quieres y le pregunto a Capitán. El truco es sencillo. Es que Javier Capitán y yo hemos trabajado juntos. Vale. Y entonces hemos estado... Entonces, eso no tiene mérito, Capi. Me acuerdo de cuando hacíamos los guiones de Plató y venía Capitán y le contábamos algunos chistes que algunos no tenían ninguna gracia y el pobre no sabía... como decirnos, oye, pues no me parece gracioso. Y siempre se mantenía con una educación que le honra, ¿no? Sí, porque... sí. Bueno, yo siempre esas decisiones las basaba en el que hay público para todo. Exactamente. Ese es un buen criterio. Y yo, que no nos conocemos. Pues no sabría decirte, ya te digo que yo no soy Sherlock Holmes, soy más bien Watson, ¿no? Pero pues no sabría decirte... Aquí vamos a ver qué te mire. Esto es un atraco a mano armada, pero es para ponerle también la guinda a la charla. Pues diría evidentemente que estás casado. Ah, muy bien, ¿no? Claro. Le estoy poniendo la mano. Bien. Vale, bien. Que te preocupa mucho el tiempo, llegar siempre a tiempo a las situaciones, ¿no? Lo revela no solo ciertas cosas que he visto
en la entrevista anterior, en esta entrevista, etcétera, sino que miro el reloj, gran reloj que llevas en la mano también, ¿no? Vale, bien. No sabría yo ver si tienes un perro o no, por si tiene mordiscos como el bastón aquel de Sherlock Holmes, pero vamos, sí puedo ver que el tiempo sí que te obsesiona y te preocupa. Claro. Elemental, querido Watson. Claro. Elemental, querido Tubau, porque efectivamente en la radio, bien lo sabes, el tiempo es muy importante. Oye, muy entretenido, no tan elemental como ser Sherlock Holmes, lo último de Daniel Tubau. Muchas gracias por acompañarnos, Dani. Muchas gracias a vosotros. Un que vaya abrazo. estupendo. Un abrazo, Javier. Chao.